En la sesión del día de hoy vamos a analizar lo que es el esfuerzo cortante por torsión. Y aquí tenemos el problema. Si ustedes se dan cuenta, aquí del lado izquierdo de la pantalla tenemos una pieza. Esta pieza, de igual manera que en el caso anterior, está pegada a la pared, está empotrada en la pared. Y lo largo de la pieza son 15 centímetros. Pero ahora chequen, tenemos aquí la sección A, que es un corte que estamos haciendo en la pieza. Nos damos cuenta que en esta ocasión, esta pieza de 15 centímetros, pues, es una sección circular, con un diámetro de 5 centímetros. Ahora, para que yo pueda someter esta pieza a torsión, ¿qué tengo que hacer? Tratar de girarla, muy bien. Y para hacerla girar, como ustedes bien dicen, ¿qué ocupamos hacer? Aplicar una fuerza perpendicular al radio del eje. Aplicar una fuerza perpendicular Al radio del eje. A cualquier radio. Una fuerza perpendicular al radio. ¿Ok? Esa puede ser una opción. Una fuerza por una distancia que provoque que la sección transversal que estamos viendo aquí de 5 centímetros de diámetro gire. Entonces, esta fuerza puede ser en dirección Z, puede ser aquí en dirección Z hacia la derecha o puede ser a la izquierda, aplicada hacia arriba o acá abajo, o puede ser una fuerza en dirección Y aplicada en este punto o en este punto. Pero hay otra forma de que esta pieza, que es a través de un torque. Ese torque, pues, es producto de lo que acaban de decir, de una fuerza por una distancia. Entonces, en este caso, como estamos aplicando la ecuación de cortante por torsión, entonces el torque que yo le voy a aplicar a esta pieza debe hacerla girar respecto a quién, respecto al eje X. Si ustedes se dan cuenta, aquí hacia nosotros sale el eje X. Entonces el torque que yo tengo que aplicar debe ir respecto a ese eje X y puede ser a favor de las manecillas o puede ser en contra. Aquí no importa. Lo que importa es que este torque va a provocar que esta pieza se torsione y cuando el torque se aplique a la pieza, pues esta pieza se va a deformar angularmente y va a generar un esfuerzo. Entonces vamos a decir que el torque va a ser de 700 newton por metro. Entonces yo necesito saber ese torque, cuánto esfuerzo le va a provocar a esta pieza circular de 15 centímetros de largo. Y para ello, sabemos que el cortante por torque es igual a T por C entre J. Ahora, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos con la tensión, el cortante y la flexión. Tenemos que definir en qué parte de la pieza se encuentra el torque máximo. Yo sé que este torque que tengo aquí de 700 newton por metro está aplicado en el extremo de la pieza. El extremo. Está aquí aplicado. ¿Ok? Es un torque respecto al eje X y este es de 700 newton por metro. Si lo vemos en el plano YZ, pues nos damos cuenta que este torque se está aplicando a esa sección transversal. Ahora, yo tengo que saber en qué parte de toda la pieza se encuentra el torque máximo.
Y para eso tenemos que definir un diagrama de torques. ¿Okay? Y ese diagrama de torques, ¿cómo llegamos a él? Este diagrama, pues, nos va a ser de mucha utilidad cuando veamos el tema de diseño de ejes. Entonces, ¿cómo le hago para definir el diagrama de torques? Para que esta pieza esté en equilibrio, si no estuviera en equilibrio, cuando yo aplico este torque, ¿qué va a pasar con esta pieza? Va a tender a girar continuamente a favor de las manecillas. Entonces, acá, donde está empotrado, debe de haber un torque que haga que la pieza permanezca estático. Entonces, quiere decir que aquí debe de haber un torque. Si aquí está a favor, aquí tiene que ir en contra. Y este torque, pues, como no hay otro torque en la pieza, pues va a ser 700 newton por metro. Esto es utilizando las ecuaciones de equilibrio. ¿Ok? Ahora, el diagrama de torques, si es a favor de las manecillas, vamos a decir que es positivo. Y si es en contra de las manecillas, vamos a decir que es negativo. Entonces, si yo aquí tengo un diagrama de torques, yo sé que aquí tengo un torque directo. Y si es un torque directo, vamos a dibujar vertical ese torque. Y como es negativo, vamos a ir hacia abajo hasta llegar a un valor de 700 newton por metro. Como en toda la pieza no hay torque, pues nos vamos constante, 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 llegamos al extremo y hay un torque positivo y regresamos a un valor de 0. Entonces, ya ustedes me pueden decir en qué parte de esta circular de 15 centímetros de largo se encuentra el torque máximo. ¿Dónde se encuentra? En toda la pieza. En toda la pieza. Entonces yo puedo analizar la pieza, ya sea en este plano que tengo aquí, el plano AA, puedo analizarlo, donde se aplica el torque que es en el extremo, o puedo analizarlo pegado a la pared, donde yo quiera, porque yo ya sé dónde está el torque máximo. ¿Ok? Entonces, en este caso yo lo puedo analizar donde yo quiera. Puede haber problemas, por ejemplo, en diseño de ejes, que el diagrama de torques yo no lo tenga de esta manera. Puede ser que yo tenga un diagrama de torques representado de esta manera. ¿Ok? Entonces, en este caso, si este es el eje que estoy analizando, yo no puedo aplicar esta ecuación que tengo aquí arbitrariamente. Yo tendría que hacerlo en cualquier punto de esta sección, porque aquí se encuentra el torque máximo. ¿Ok? Pero como este caso es un caso muy sencillito, porque estamos en los conceptos básicos, entonces tenemos un torque que es constante a través de toda la pieza. Por lo tanto, yo puedo aplicar esta ecuación solamente, bueno, yo puedo aplicar esta ecuación donde yo quiera. ¿Ok? Entonces, yo ya definí que el torque que voy a utilizar en esta ecuación es de 700 newton por metro. Ya tengo el primer término de esta ecuación. Ahora, yo tengo que saber cuál va a ser la distancia C. Recuerden, siempre debemos de diseñar la pieza en la parte crítica de la pieza. Repito una vez más,
identificamos que el plano crítico es en cualquier parte de la pieza. Ahora, ¿en qué parte se encuentra el punto crítico? Yo sé que aquí en el puro centro del círculo está el centroide. Y yo sé que respecto al punto C, estoy aplicando el torque respecto al eje X. En los extremos del eje. Entre mayor sea el radio, mayor es el valor de la C. Así el es. esfuerzo depende del valor del radio, pues serían en los extremos. Ok, este parámetro C no es más que el radio. Entonces, esto quiere decir, si C es el radio, ¿qué pasa si estoy exactamente en el centro? ¿Cuánto es el valor del radio? 0. 0. Y si el radio es 0, C es 0, ¿y qué pasa con el cortante por torque? Se vuelve 0. Se hace 0. Entonces, cuando yo me voy alejando del centro, pues, del centro hacia arriba, ¿qué pasa con el valor de C? Va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y cuando llego a la superficie, C es la máxima distancia que puede tomar. ¿Ok? Entonces, la distancia máxima que puede tomar C viene siendo el radio. Entonces, esto quiere decir que cualquier punto sobre la superficie de esta pieza, yo voy a tener el cortante máximo, porque ya tengo ubicado que este plano es el torque máximo que se le puede aplicar. Yo identifiqué que la distancia máxima que puede tomar C, pues es el radio. Por lo tanto, si tengo T máxima y C máxima, yo tengo el torque máximo, o el cortante por torque máximo. Entonces, esto nos quiere dar a entender que sobre la superficie de este eje, yo voy a tener los cortantes máximos. Si ustedes se dan cuenta, todos los puntos que estén dentro de este círculo concéntrico van a tener exactamente los mismos valores de cortante. Y todos los puntos que estén en la superficie de este círculo, que viene siendo la superficie de la pieza, pues va a tener otro valor de cortante, y este cortante pues va a ser máximo. Y así sucesivamente. Yo puedo tener otro círculo concéntrico. Yo puedo tener otro círculo concéntrico, pero como es más pequeñito, ¿qué va a pasar con los esfuerzos que estén sobre? Van a ir cada vez siendo menores y menores y menores. Entonces, aquí se va a ver la pieza como si fueran rebanadas concéntricas de esfuerzos, donde entre más grande sea la rebanada circular, más grande va a ser el esfuerzo. ¿Ok? Yo sé con esta explicación que C, en este caso es la C máxima, y ahí va a estar el cortante máximo por torque. En este caso va a ser, ¿cuánto? Pues 2.5 centímetros o 0.05 metros. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Ocupamos definir cuál es el valor J. Entonces, ¿qué es el momento polar? Momento polar de área. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Dependiendo cómo sea la sección transversal en su forma, va a haber una ecuación que representa esa forma de la sección transversal. Si yo tengo una sección triangular,
Bueno, hay una ecuación que nos va a decir cuál es el momento J para esta área triangular, o si es cuadrada, si es en forma de T, etcétera, ¿no? Y en el caso de una sección circular, el momento polar de área, que es J, es pi entre 2, diámetro elevado a la cuarta. Entonces aquí va a ser pi entre 32. El diámetro aquí es 5, que es 0.05 metros elevado a la cuarta. ¿Y esto cuánto nos da? 6.13 por 10 a la menos 7. Metros a la cuarta. Entonces, yo ya tengo todos los valores para poder encontrar el cortante, que en este caso pues va a ser máximo cortante. El torque es de 700 newton por metro. La distancia C, 0.025 metros. Y J, 6.13 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. 28.5 megapascales. 28.5 megapascales. A mí también me dio eso. Perfecto, Gles. Entonces, pues ahí tenemos. Ya tenemos la magnitud de 28.5 megapascales. Sabemos que el esfuerzo es un vector, el momento es un vector, el torque es un vector. Entonces, si el torque es un vector, entonces el efecto que produce, que es el esfuerzo cortante, también va a ser un vector. Y bajo esa premisa, tenemos que definir cuál va a ser el perfil de esfuerzos. Yo tengo aquí el centro, dijimos que Y va hacia arriba, Z viene hacia la izquierda, y aquí se está aplicando el torque, y este torque produce 28.5 megapascales. Entonces, ¿cómo queda el perfil de esfuerzos? Fíjense, aquí nos damos cuenta cómo es que se distribuyen los esfuerzos. El círculo más grande que puede tener esta pieza, pues, es la superficie. Y conforme vayamos acercándonos al centro, entonces el círculo concéntrico se va haciendo cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Y cuando estoy en el centro, ¿qué pasa con el cortante? El cortante es 0. Entonces, ¿qué me pasa si yo me voy alejando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, de manera vertical? De manera vertical, cuando llegue aquí a la superficie superior que está sobre el eje Y, entonces este torque va a producir un vector, decíamos, este torque es un vector, y cuando estemos aquí va a producir un cortante, que también es un vector. Entonces, imaginemos que esto, el torque es una velocidad angular. ¿Qué pasaría con la velocidad lineal que tengo aquí? ¿Hacia dónde iría? El torque va a producir un giro, ¿no? El torque va a producir un esfuerzo de 28.5 megapascales. Entonces, como yo sé que conforme voy acercando al centro, el esfuerzo va disminuyendo hasta llegar a 0, si checamos cuál es la ecuación del cortante, nos damos cuenta que el parámetro que va a hacer que se modifique el esfuerzo va a ser C.
porque T es el mismo torque para toda la sección transversal. J es la misma para toda la sección transversal. Entonces, lo único que va a hacer que varíe el esfuerzo dentro de este plano va a ser la distancia C, que es un parámetro lineal. Entonces, va a ir cambiando de forma lineal hasta llegar a 0. Y cuando me vaya alejando del centro, ¿qué va a pasar? El esfuerzo va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y llegamos a la superficie inferior, y ahora el esfuerzo, como el torque ¿La misma va... dirección, profe? ¿O la Mande. contraria? Va a ir contraria. La Va a ir contraria, contrario. para que quede en equilibrio. Así es. Entonces ahora viene para acá. Y va a ser 28.5 megapascales. Y va así. ¿Ok? Eso va a ser el perfil de esfuerzos para puntos de interés que estén en el eje Y. ¿Ok? Ahora, si yo quiero saber qué es lo que le pasa a puntos de interés que estén sobre el eje Z, pues va a pasar exactamente lo mismo. Cuando yo estoy ubicado en esta parte derecha de la superficie, ¿el vector para dónde va? Abajo. Va para abajo. Y esto es 28.5. Y conforme yo me acerque al centro, o sea, al centro en estos puntos, el esfuerzo va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo hasta llegar a 0. Y si yo estoy acá, en este extremo, como el torque va a favor, ahora este vector va hacia arriba. Y su valor es 28.5 megapascales. Y me voy acercando al centro y se hace 0. ¿Ok? Entonces, ese es el perfil de esfuerzos. Ahora, si yo quisiera encontrar el esfuerzo que hay en este punto, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo, perpendicular. Hacia abajo. En diagonal. Pues en diagonal, sí, a la derecha hacia abajo. Ándale, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ubicar, esa es la distancia radial, y respecto a esta línea a 90 grados, aquí son 90 grados, va el vector de cortante. ¿Ok? Ese es el perfil de esfuerzo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el estado? Si ya sabemos el perfil, yo aquí tengo la pieza. Yo sé que es circular. Y yo sé que en cualquier parte de esta pieza voy a tener el mismo torque. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero conocer cuál es el estado de esfuerzos en este punto A, ¿cómo le hago? En este caso vamos a dibujar como si fuera en 3D. Es un plano de corte exactamente la mitad. Entonces vamos a ver una vista isométrica. Ahora, el punto de interés, dijimos que está en la parte de aquí de arriba. Entonces vamos a sacar un elemento diferencial muy pequeño que va a estar en la parte de arriba, forma parte de la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y yo aquí tengo el torque.
¿Respecto a quién? Respecto al eje X. Y yo sé que para arriba está Y y para acá está Z. Entonces, el vector de esfuerzo, pues, ¿hacia dónde va? Fíjense, este plano que vemos aquí viene siendo este círculo. ¿Estamos de acuerdo? Y el punto A, se dan cuenta que está acá arriba, ¿verdad? Ajá. Y aquí se ve como si fuera esta área. ¿Estamos? Sí. Entonces, como es muy chiquito este cubito, pues prácticamente forma parte de la superficie. Entonces, va en sentido contrario al eje Z. Si lo pueden ver, que va para allá, Ujú. de 28.5. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto lo vamos a poner aquí grandote. ¿Ok? Imagínense que es un cubo perfecto. Entonces, de esta cara sale el eje X. De esta cara hacia arriba sale el eje Y. Y de esta cara sale el eje Z. ¿Ok? Entonces, esta cara que estamos viendo aquí, del elemento A, viene siendo esta cara de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos viendo el eje o el plano Y, Z. Entonces, Y, Z. Entonces, esto que se ve aquí, sombreado en naranja, viene siendo esta área. Y va en dirección Z contraria. Entonces, este vector se dibuja hacia allá. 28.5 megapascales. Ahora, ustedes saben, si yo aquí tengo un torque que está a favor, yo acá atrás, en el centroide, tengo un torque que va ¿cómo? Va en contra. Entonces, cuando este vector que está en contra actúe en la cara de atrás, que viene siendo esta cara que no se ve aquí atrás, ¿hacia dónde va a ser que actúe el vector? A favor de Z. Entonces viene para acá. Lo pongo así punteado porque no se ve, ¿verdad? Está oculto. Y su valor es igual a este, 28.5. Si yo tengo estos dos vectores, van a hacer girar a este cubo respecto a cuál eje, respecto a Y, y va a hacer que gire en contra de las manecillas. Por lo tanto, yo ocupo en esta cara frontal y en la posterior que no se ve, ocupo dos vectores que lo hagan girar a favor. Entonces, esto quiere decir que en esta cara va un vector hacia allá y en la cara de atrás, que no se ve, debe de ir. Y ahora sí, este elemento ya no va a girar porque está en equilibrio. Entonces, para yo hacer un poquito más entendible esto, yo me doy cuenta que estos esfuerzos están en un plano. ¿En qué plano están? Tenemos que analizar o ver la vista de este elemento en 3D. Vamos a verlo en el plano X, Z. En otras palabras, va a ser una vista superior. ¿Ok? Vista superior. Entonces yo voy a tener esto. El eje Z va hacia abajo. El eje X va a la derecha. Y esos vectores, esta cara que tengo aquí, es esta línea que se ve aquí. Entonces va para arriba. Esta cara que se ve aquí frontal es esta línea que se ve aquí abajo. Y va hacia la izquierda. Dirección contraria a X. Y esta cara que se ve oculta viene siendo esta línea que viene hacia abajo. Y esta cara posterior que no se ve viene siendo esta línea
que vemos aquí, y el vector va en dirección X. Y los 4 vectores, su valor es 28.5 megapascales. Y ese es el estado de esfuerzos del punto A. Ese punto A está exactamente en la mitad de la pieza, en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, si quiero saber cuál es el estado de esfuerzos de un punto que está en cualquier punto de la superficie, el estado de esfuerzos va a ser exactamente el mismo que este. Fíjense, si yo quiero encontrar un elemento diferencial o un punto de interés, un poquito aquí más abajo, ¿qué va a pasar? La dirección de los vectores va a ser exactamente el mismo. Pero la fuerza va a ser menor. Pero el cortante, el esfuerzo va a ser menor. ¿Ok? El torque va a ser el mismo. Pero los vectores que yo tenga aquí, que van en la misma dirección, van a ser menos de 8.5. Y cuando yo me acerco al puro centro, entonces los vectores desaparecen porque el esfuerzo es 0. ¿Ok? Entonces todos los puntos que estén sobre el eje neutro X, hacia atrás y hacia adelante de la pieza, el esfuerzo o el estado de esfuerzo va a ser 0, porque no hay un esfuerzo cortante por torque. Si yo tengo un elemento diferencial en la parte de abajo, que forma parte de la superficie inferior, ¿cómo queda el estado de esfuerzos? Sabemos que aquí es X, Y y Z. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el vector de esfuerzo que va a sentir esta cara? Esta cara viene siendo esta cara. Vemos que aquí va en dirección Z, positivo. Entonces viene este vector hacia abajo, en dirección Z. Y el torque de atrás, acá, que la cara que no se ve vaya en sentido contrario. Entonces, esos vectores ahora va a ser girar este vector y este, va a hacer que gire ¿en qué sentido? A favor. Entonces, yo ocupo que aquí sea en contra. Entonces, el estado de esfuerzos que va a tener este punto, entonces ahora va a ser así. Este es para abajo, este es a la derecha, el de acá atrás va a la izquierda y este va hacia arriba, con 28.5 megapascales. ¿Ok? Y así pasé lo mismo con un punto acá. Eso lo pueden hacer ustedes de tarea. ¿Sabes qué? Yo ocupo aquí un elemento diferencial, que es una superficie, que está en la superficie del tubo, pero del lado derecho. Ok, entonces esto es lo que es el esfuerzo por torsión. ¿Qué les pareció? Se entendió bastante. Profesor, Mande. el segundo cubo que hicimos sería del otro lado, es el estado de esfuerzo del otro lado de la pieza. Este de aquí. Sí, el segundo cubo que hicimos. Sí, este que hicimos de aquí, el lila,
Es acá abajo. En lugar de estar arriba, está acá abajo. Ah, ok. Gracias. ¿Sale? Entonces, repito, únicamente voy a repetir esto. Este elemento que estamos aquí viendo abajo estaría aquí, miren. Entonces, esta carita que se ve aquí, pues viene siendo esta. Y ese vector va hacia la izquierda en dirección Z, por eso va aquí hacia la izquierda en dirección Z, 28.5. ¿Sale, pues? Muy bien, profe. Entonces, con esto vimos los 4 tipos de esfuerzos principales que nos vamos a topar. Todas las piezas, plebes, por más complicadas que estén, solamente van a tener esos 4 esfuerzos. Solamente. Lo que sí es cierto es que dependiendo dónde esté el esfuerzo máximo y dependiendo quién provoca esos esfuerzos, puede ser una combinación de esos 4. Puede ser que un punto de interés tenga 3 tipos de esfuerzos diferentes en un solo punto. O puede ser que una pieza, de acuerdo al patrón de cargas, el punto crítico solamente tenga un esfuerzo. Entonces, ¿qué va a depender? De las fuerzas, de los momentos, de los torques que haya y dónde se encuentren los máximos de cada uno de ellos. Ok, entonces, si sabemos cómo representar o cómo interpretar los esfuerzos, los 4 únicos esfuerzos, interpretarlos, saber su perfil, saber su estado de esfuerzos, yo voy a hacer cuando se combinen, cómo hacer que se sumen o se resten para saber cómo va a ser el comportamiento total de la pieza bajo ese esquema de esfuerzos.